Buen día, mi nombre es Angelicet Pozo, pertenezco al programa de licenciatura en educación infantil en tercer semestre. El siguiente video tratará sobre los hitos históricos que ha tenido el desarrollo mundialmente y que ha traído actualmente. También se hará una reflexión sobre las encíclicas papales que ha tenido o dio como aporte el Papa. Principalmente hablaremos sobre el desarrollo que ha tenido, que se puede ser una ideología o que es una creencia sobre los propósitos de dominación que tienen las grandes potencias sobre los países menos desarrollados o subdesarrollados económicamente, y de aquí que el bienestar de una nación entonces simplemente se ve con el crecimiento económico. En los hitos históricos entonces se presenta principalmente el imperialismo en el siglo XIX y XX. Y de ahí parte al neoliberalismo económico, haciendo que todo solo pueda reducirse en mercancía y todo se base en más que todo productos y en vender. El desarrollo también es un concepto al que se llega por comparación entre países ricos y pobres. En el siglo XVI, Paul, en el año de 1966, ya él nos dice que el subdesarrollo de las colonias es una condición necesaria para perfeccionar el capitalismo monopolista y el auge del imperialismo, que es lo que se ve hoy en día, que lo que ha afectado esto actualmente es con el neoliberalismo y con lo del... Entonces, llegando a lo que es Latinoamérica, se llegó con el pensamiento europeo y estadounidense. Lo que llegaron fue a imponer creencias, educación, instituciones económicas, y más que todo Latinoamérica se dejó llevar por la imitación de estas grandes potencias. Entonces la cultura latinoamericana terminó siendo más que una imitación a lo que ya traían otras partes. Tenemos también que el desarrollo se puede ver como cuatro partes, como un proceso natural. ¿Qué quiere decir que el desarrollo sea un proceso natural? Que tiene un crecimiento continuo y que todo está destinado a crecer, entonces por ende el desarrollo es natural porque siempre está destinado a crecer. También vemos que el desarrollo es un proceso caracterizado por la continuidad y la homogeneidad, que a pesar de todos los cambios siempre hay un desarrollo, y ya sea en un país con el propósito de dominación o un país en dependencia, siempre va a haber un desarrollo. También vemos el desarrollo como una dinámica con carácter temporal y acumulativo. Se habla que los de países subdesarrollados o en vías de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que apenas están en un proceso, entonces es transitorio y por eso se llama temporal. Y por último vemos también el desarrollo como un fenómeno irreversible, porque ya todos los países están en la búsqueda de un crecimiento económico, que es lo que busca el bienestar para la población. Entonces se dice que entre más crecimiento económico y más producción, entonces va a haber un más crecimiento para la población. Entonces de allí sale que el capitalismo ha aumentado la brecha entre los países ricos y los países pobres, y existen varias situaciones que lo demuestran. Por ejemplo, la mortalidad que existen en las madres es de que en los países ricos la mortalidad de una madre durante un parto son de 14 sobre 100, mientras que en los países pobres son hasta de 1000. Se ven también en los países ricos los niños que mueren antes de los 5 años son solo 7 de 100, mientras 7 de 1000, mientras que en los países pobres es de 121 niños sobre 1000. Entonces la brecha que se hace es notoria y hay una distinción. Bueno, en el siglo XVIII la población entre población o la proporción que existe entre la riqueza y la pobreza en todo el mundo era de 1 a 2 países la comparación. A finales del siglo XIX ya se volvió de 1 a 5, y a mediados del siglo XX ya se veía que era de 1 a 15. Entonces la diferencia siempre ha ido creciendo y actualmente es una brecha más grande, que puede ser de 1 a 40, entonces siempre es una brecha.
Dice también que los países ricos, que cuentan nomás con el 14% de la población mundial, tienen el 75% de los productos internos brutos del mundo. Entonces, a pesar de que es muy poca la población, cuentan con muchos recursos que son globalmente. Ya referente a lo del aporte del Juan Pablo II, que es como una reflexión que nos dejan, que porque el mundo se ha vuelto un mundo consumista, que todo es fabricación, todo es dinero, entonces llegamos a un punto en que hemos acabado ya con los recursos naturales, el 80% de los bosques han perdido los recursos naturales, el gobierno, quien es el que más tiene peso, es el que ha acabado por tener dinero, por buscar producción y acabar con la materia prima. Con el Papa Juan Pablo II, quien hizo varios cambios sociales por el mundo, en sociopolítica, en economía, en cultura, en religión, el mundo en tan poco tiempo, como decía él, ha surgido y ha tenido muchos cambios nacionales e internacionales que han afectado tanto el contexto social como a la población en sí. Las encíclicas sociales lo que nos muestran son que debemos tener un compromiso real con el mundo y saber cuál es el papel que están jugando las grandes potencias desarrolladas contra las subdesarrolladas y cómo así ambas están acabando con el mundo. Una de las encíclicas es la Laborem Ercens, que denuncia como la situación en la que se violan los derechos, y entonces él buscaba como cambios para el hambre y la sociedad, que hoy en día es lo que estamos viendo, que se está acabando con, o sea, hay mucha desnutrición, la sociedad se ha visto muy afectada, existen también los problemas del trabajo, que hay mucho desempleo, hay sobrepoblación. Otra de las encíclicas es la Solicitudo Rei Socialis, que es donde habla de la situación de miseria y desarrollo que viven los millones de personas en el mundo. Y es algo que es muy notorio porque en países desarrollados puede que casi no se note, pero en un país subdesarrollado donde más se ve la miseria, donde se ve la indigencia y la necesidad, donde se ve también falta de vivienda, de desempleo. Otra es la Centesimus Annus, que es una mirada al presente, que es unas nuevas exigencias ya. Es mirar como el presente y tener en cuenta el futuro, tener en cuenta la responsabilidad que debemos tener para cuidar el mundo, para no hacer tan evidente la brecha que existe entre países ricos y pobres y poder entre todos como tener una responsabilidad con el mundo. En esta hace una crítica al liberalismo y al socialismo, pero lo que hace es que la paz se edifica sobre el fundamento de justicia, entonces todo va muy unido a tener una justicia en el mundo, a que no sea tan grande la diferencia, de que no se vea tanto el desempleo, el subdesarrollo, no se vea tanta miseria ni necesidad.